Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? No, Marta, es que es tan linda la música de Piazzolla, ese tema es alucinante. Programa 456 de Al Derecho y al Revés. Yo cada vez que escucho el número de programa me asombro una vez más. Qué bárbaro, ¿eh? Seguimos sumando. Seguimos sumando. Décimo año al aire, octavo año, no, séptimo año del nuevo equipo. Sí. Mira, le voy a mandar un abrazo al cielo, como se dice, muy grande a Alfredo Poprictin. Me acordé de Alfredo, siempre me acuerdo, y la verdad que anoche estuvimos con amigos y siempre lo recordamos. Bueno, sí. Aquí estamos. Yo también. Me uno al abrazo. Aquí estamos con Charlie Vázquez en la operación, como siempre Fede Politi en la producción, Mercedes Jones en imagen, para variar, muy bien. No te escuchamos, Mercedes. Queremos tener la certeza de que estás ahí. En imagen estás, en sonido no. Bueno, ahora lo vemos. Bueno, día de mucho frío, de muchos accidentes climáticos tremendos, Marta, ¿no? El terremoto en Venezuela, Sí, hace unos días en Japón también. Japón también en paralelo. También, sí. La ola de calor en Europa, siniestra. En París, muertos en París por la ola de calor. ¿Tomaremos conciencia de la relevancia del cambio climático y sabremos asumir las acciones necesarias para paliar esto que si no nos va a meter en un infierno? Yo creo que es una de las grandes preguntas que tiene la humanidad por delante, lo hemos dicho muchas veces desde el programa, pero increíblemente sigue pasando el tiempo, vivimos estas situaciones, como vos decís, decenas de muertos de calor en Francia, es 40 grados en Berlín. Bueno, ¿qué estamos naturalizando? Verdaderamente la futura desaparición de la especie. Bueno, tomemos medidas, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, hoy nos planteamos un tema como que en la primera mitad muy del derecho, digamos, ¿no? Y en la segunda mitad vamos a abordar al revés con nuestro invitado, que además ya está acompañándonos, un amigo también, Carlos Negri. Sí, ha venido a hacernos el aguante. Que nos vino a hacer el aguante a aburrirse en la primera media hora para hablar en la segunda. Pero lo vamos a hacer hablar en esta primera media hora. Ya que está, no lo vamos a desaprovechar. Tal cual. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Decíamos que nos planteamos como tema algo muy interesante, y es qué enseñanzas podemos tomar de lo que significa la selección argentina, más allá del Mundial de Fútbol, más allá de este Mundial, la trayectoria de esta selección, todo lo que ha ganado, por qué lo ha ganado, cuál es el mensaje, ese espíritu de equipo, ese funcionamiento. ¿Y qué tenemos que aprender? Exacto. ¿Qué tenemos que aprender? Y tenemos una columna muy interesante para en relación a este tema. Sí. ¿Abrimos con eso? Y vamos a abrir con eso, sí. Lo escuchamos a Carlos Marcha. Bueno, no lo tenemos todavía, pero está ahí, está latente lo de Carlos. No, yo decía, Scaloni, es bueno recordar que es un hombre de 48 años, ¿no? Es decir, no es tampoco un veterano con una inmensa y larguísima experiencia, sino un tipo joven
que ha generado, bueno, un equipo con mayúsculas, ¿no? Bueno, y esto nos pone nuevamente ante el tema que tratamos tantísimas veces y que se ignora, que es la importancia de los liderazgos, la importancia de los liderazgos positivos, todo lo que se puede hacer, porque, bueno, lo vamos a escuchar con Carlos March. Messi sin Scaloni hubiera sido otra cosa, Scaloni sin Messi también hubiera sido otra cosa. El equipo la sin conformación Messi, del liderazgo y cómo hacer que el resto de quienes los acompañan comprendan eso y actúen en consecuencia, ¿no? Tal cual. Lo escuchamos a Carlitos March. Buenas tardes. Hoy toca aportar desde esta columna una reflexión que ancla directamente en la actualidad futbolera que impone el Mundial de la FIFA que se está disputando. El abordaje que quiero compartirles me parece clave para analizar a la selección argentina, no desde un resultado puntual, sino desde un proceso de largo plazo. No desde el aporte de un líder personalista, sino desde un conjunto de liderazgos articulados en un equipo. En Latinoamérica todos queremos ser Messi, pero nadie construye Barcelonas. Para aportar una dimensión de lo que fue Barcelona para Lionel Messi, entre 2004 y 2021, Messi ganó 35 títulos de un total de 45 campeonatos obtenidos como jugador en toda su trayectoria, convirtiéndose en el futbolista más ganador de la historia del Club Barcelona y además del fútbol en general. Del total de 916 tantos marcados a lo largo de su carrera, Messi en Barcelona gritó 672 goles, siendo su mayor goleador, bien lejos de César Rodríguez, el segundo en el ranking con 230 conquistas. ¿Qué hizo Barcelona? Rodeó a Messi de otros 10 cracks que potenciaron su talento para convertirlo en el mejor jugador del mundo. ¿Qué hizo la selección argentina? Hasta que asumió el actual entrenador Lionel Scaloni, rodeó a Messi de jugadores que en lugar de ponerse al servicio del juego de Messi, le agradecían a Messi que se pusiera a disposición del equipo. Le agradecían a Messi que se pusiera a disposición del equipo. Recuerden que el capitán era Javier Mascherano, el que rompe juego, no el que lo crea. Es decir, que la selección argentina, en lugar de potenciar el talento de Messi, lo diluía. A tal punto que Messi, entre el año 2005, en el que debutó en el seleccionado, y el 2018, cuando asumió Scaloni, no había ganado nada. Ni en los 4 mundiales en los que había participado, hasta esa fecha solo había convertido 6 goles. ¿Qué hizo Scaloni? Potenció el liderazgo de alto rendimiento y de bajo perfil de Messi, porque el propio Scaloni ejerce un liderazgo articulador, que prioriza la construcción de un equipo que potencia las capacidades individuales y realza el talento y la genialidad de ese líder que juega y hace jugar, que diluye su ego para empoderar a sus compañeros, que exprime su genialidad individual explotando las singularidades de los integrantes del equipo. Scaloni barcelonizó a la selección argentina y los resultados están a la vista. En los 8 años que lleva Scaloni dirigiendo a Messi, el crack argentino pasó de no ganar nada a coronarse en 4 campeonatos, 2 Copas Sudamericanas, una finalísima y el Campeonato Mundial de Qatar en 2022. Pasó de convertir 6 goles en 4 mundiales a marcar 12 en un mundial y en los 2 partidos jugados hasta el momento para convertirse en el goleador histórico de los mundiales de fútbol. Esto indica que cuando el liderazgo se articula, el talento se potencia. Cuando el liderazgo se aísla, el talento se diluye. Así como Scaloni barcelonizó a la selección, esperemos que la sociedad escalonice a la democracia y emerjan los Messis de la política. Hasta la próxima. Bueno, muy interesante, realmente muy buena la síntesis de Carlos. Sí. Vos sabés que yo agrego esto de una nota que nos trajo Fede Politi también, ¿no? Es un grupo en la selección donde conviven distintas generaciones, trayectorias y momentos vitales. Y esa convivencia, dice, no es casual, se construye sobre el respeto mutuo, la escucha y el reconocimiento del valor que cada persona aporta. Los más jóvenes respetan una trayectoria construida durante años. Los mayores encuentran un liderazgo que acompaña sin invadir. Y cuando todo esto se mide por los resultados, es decir, cuando en la realidad las cosas se miden por resultados inmediatos, Scaloni insiste en descartar la inmediatez y hablar de trabajo, aprendizaje, respeto y equipo. Recuerda algo simple, las personas siguen a los que generan confianza.
Y la confianza, como los grandes equipos, no se impone, se construye. Sí, tal cual. Hablábamos, antes de escuchar la columna de Carlos, yo decía un liderazgo positivo. Él creo que lo define con mucha precisión cuando habla de liderazgo articulador. Tal cual. El líder no es el que ordena, el que grita, el que está pensando cómo va a resaltar él su figura. El líder es el que articula, el que sabe hacerlo, el que sabe, como dice Carlos, barcelonizar el equipo. Y escuchar, ¿no? Y escuchar, es decir, no dogma, no mesianismo, no síganme, no, nada de Ahora, eso. Es increíble cómo la dirigencia política no se da cuenta de estas cosas. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Ahí hay... Dale. Hay un... ¡Qué suerte te escuchamos, Mercedes! ¡Vamos! Sí, hay una dimensión interesante que tiene que ver con esto que plantea con la analogía futbolera, ¿no? Muy apropiada para este momento. Un viraje respecto de los liderazgos, porque la dimensión del liderazgo tiene alta complejidad. Por ahí un líder adentro de un quirófano, ¿no? No puede ser democrático, tiene que tomar decisiones y el resto obedecer. Ahora, cuando uno busca un modelo de liderazgo para un país, ahí se complejiza la cuestión. Y lo que para mí es interesantísimo del análisis de Carlos es que existe un nuevo tipo de liderazgo que se llama liderazgos invisibles, que son estos liderazgos que ayudan al equipo, a la organización, al país, a cumplir con los propósitos que tienen, no poniéndose adelante y dando órdenes que se necesitan también en un barco, en distintas situaciones. Se necesita ese tipo de liderazgo autocrático, pero si uno quiere un liderazgo facilitador, articulador, democrático, que permita, ¿no? Que florezca lo mejor de cada miembro del equipo, en este caso, tiene unas características que en Argentina no son también consideradas, ¿no? El tema de la colaboración, exacto. El tema de la invisibilidad, de que no se note la figura, de no tener un protagonismo excesivo, de asumir responsabilidades, de distribuir el poder. Bueno, nada, podemos hablar mucho. Lo que digo que nuestro tipo de liderazgo es más un estilo, ¿cómo puedo decir? Centrado y de poca distribución del poder, y eso no es bueno, ¿no? No, seguro. Te propongo, Ale, que adelantemos la presentación del invitado y le hagamos esta misma pregunta. ¿Qué opina de lo que acabamos de escuchar respecto del liderazgo que nos están mostrando Scaloni, Messi, etcétera, y lo que no ve la dirigencia política? Porque también lo hemos invitado para meternos en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, Carlos Negri es abogado, especializado en Derecho Penal Económico, profesor universitario, fue más de 30 años director del Departamento de Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es cofundador, yo diría en buena medida autor intelectual y presidente de la ONG Integridad Republicana, que integramos con Marta también y que la hemos mencionado varias veces en el programa. Tuvo una trayectoria pública también, es largo el currículum por supuesto, no lo voy a mencionar, pero simplemente menciono que fue fiscal penal económico, fue síndico del Banco Central, fue interventor en 2 de los canales de televisión en la época que eran estatales. Así que bueno, es un hombre de derecho, particularmente del campo del derecho penal, y muy comprometido, en esto también coincidimos plenamente, con valores éticos y con la defensa de la vigencia de la ley y el fin de la impunidad de la corrupción, ¿no? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Respondiendo a la pregunta de Marta, hay una cosa que, es decir, el liderazgo sin valores no indica un camino sin rumbo y sin brújula. Creo que el esfuerzo, el mérito, la dedicación, el reconocimiento
a los mejores es lo que caracteriza el funcionamiento de Scaloni y la selección. Pero lo que a mí más me impresionó con este tema del Mundial es ver llorar a la gente cuando tocaban el himno. En circunstancias en las que las naciones aparecen como que se van diluyendo, van desapareciendo, donde el mundo carece de fronteras, ese himno, ese símbolo, esa vuelta a la nacionalidad representado por el fútbol, me hace repensar dónde están esos valores compartidos para que nosotros como país tengamos un rumbo común. Sí, ahora, vos sabés que tiene que ver con lo que venimos charlando también, porque el himno siempre fue significativo en un mundial de fútbol o cuando juega la selección, pero en este caso en particular hay una fuerte identificación, por supuesto con la persona y la figura de Messi, ese perfil bajo de Messi, esa sencillez junto con su genialidad son una combinación espectacular, pero también con el equipo, y esto se lo escuchás a tipos que no les interesa mayormente ni la política ni otro tipo de cuestiones sociales y que sin embargo en esto sí se identifican con eso, con ese plus, con la idea de equipo, con la idea de esfuerzo colectivo, y eso genera una emoción colectiva. Ahora, yo lo iba a contrastar. Miremos ese liderazgo por un lado y miremos dos noticias de hoy. Una al derecho y otra al revés. Empiezo el derecho. Esteban Bullrich, desde su gigantesca estatura moral, renuncia al partido del cual fue, creo que uno de los cofundadores, intervino de siempre, por el apoyo que el PRO le da a Dorni. Ese es un tipo de liderazgo. Del otro lado, el presidente de la Nación firma todos los pliegos que aprobó el Senado, menos el de María Verónica Micheli, casualmente la cuñada de un periodista destacado de Hugo Alconadamón. Bueno, estas contradicciones tenemos tan tremendas, ¿no? En relación a Esteban Bullrich, con quien compartimos los primeros pasos de RAP, la Red de Acción Política, que comenzó a nuclear políticos que tuvieran un sentido de visión de lo que querían para el país, y después por supuesto lo he seguido en relación a los cargos públicos que ha tenido, y es muy importante los fundamentos de su renuncia. Él no renuncia, dice, por un problema de divergencia en la táctica, por un lugar que no le dan, etcétera. Renuncia por un problema de principios, y además tiene una frase que me parece maravillosa. El tiempo, dice en su renuncia, es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia. Es tremenda, esa frase es tremenda, sí. Y te agrego, cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo. Aplica totalmente a lo que venimos charlando, ¿no? Exactamente. Muy impactante. Sí. Mercedes. Sí, yo llevaría a algo como que me llamó la atención, porque vos planteaste, Carlos, que en Argentina la responsabilidad penal empresaria no funciona, ¿no? Porque la sociedad le otorga un valor a la corrupción. ¿Qué querés decir con eso? ¿La corrupción argentina es solo ilegalidad o también es una forma de prestigio mal entendido, no? Linda pregunta. El tema es cuestión de lo que está bien y lo que está mal. Es la impunidad, es los eslogans que caracterizan nuestro funcionamiento ciudadano, un tema cultural muy de fondo, creo, por lo menos eso es lo que pienso. Cuando alguien dice se la llevaron toda, lo que están diciendo en realidad, se llevaron toda y no me dejaron nada para robar a mí. Cuando dicen qué vivo que es, está diciendo que nuestro juego de cartas tradicional es el truco, es decir, la mentira, el engaño.
Es decir, nosotros tenemos el nombre que designamos a nuestras bandas de rock son de marginalidad. En algunos otros países se habla de La Ley, por ejemplo, como un grupo de rock. Yo creo que, primero, hay un marco general donde el mundo está siendo dirigido por nuevos dueños. Uno de ellos es este visitante que tenemos ahora, Peter Thiel. Uh-huh. Es decir, que aprovechó la... Elon Musk, que nos va a llevar a Marte. Exactamente. Es decir, ahí es el que aprovechó la inteligencia para, no solamente en la guerra de Irán, sino también para la abducción de Maduro. Es decir, como que hay dos ejes fundamentales. Gente que está tratando de destruir la democracia, porque la democracia es debate, pensamiento crítico, parir ideas, y lo lleva a la manipulación, al ombliguismo, a eso que estaba señalando recién Alejandro, el no humanismo. Y el otro esquema se está poniendo una gran cantidad de dinero para desarrollar la salud y la prolongación de la vida, para buscar esa eternidad que lo vemos a muchos autócratas que consideran que tienen derecho, y es una derivación de ese ombliguismo y la eternidad. En materia específica de corrupción, yo creo que uno tendría que, como alguien decía, hay hombre, hay delito. El tema son los grados de corrupción. Y en lugar de decir lucha contra la corrupción, uno tendría que poner eje en los antivalores que sustentan la corrupción. Me estoy refiriendo a la mentira, me estoy refiriendo al engaño, me estoy refiriendo a la impunidad. Uno de los elementos claves de el no pasa nada es la impunidad. Cuando genero poder, genero impunidad, y tenemos que tener en cuenta que las causas penales tienen un promedio de duración de 12 años y la cantidad de condenas es del orden del 0,3% de las causas penales que se inician. Lo vemos esto, justamente lo hemos visto en reiteradas oportunidades con nuestro corresponsal en Washington, Marcelo de Jesús, que justamente nos daba estas cifras y que es importante repetirlas, como vos lo estás haciendo en este momento, porque la gente no tiene noción ahora, de lo que duran las causas por corrupción, y aquellas que llegan a un resultado son mínimas. Un porcentaje absolutamente ínfimo. Y mientras tanto vemos surgir, no sé, esta semana, todas las cosas que hemos estado viendo. Bueno, a eso yo iba a hacer un comentario sobre eso, igual lo vamos a tratar todo también en la segunda mitad, sí. Pero una de las cosas más llamativas, Carlos, me parece, es el silencio del conjunto de la dirigencia política, por ejemplo, frente a un caso tan obsceno como el de Insaurralde de Jessica Sirio, que tiene que ver con las complicidades y que son las que garantizan la impunidad. Es decir, yo creo que es un sistema, como vos dijiste, corrupción. Si uno lee a Lucrecio en el Imperio Romano, va a encontrar la corrupción también. ¿Puedo mencionar solamente el título del artículo de Luciano Román de hoy? Sí. Dice, los placares hablan. Tremendo. La política calla. Tremendo, es tremendo. Pero antes, porque nos vamos a tener que ir a una pausa en un par de minutos, yo quiero pasar un aviso, es decir, quiero hacer una rápida mención de efemérides muy cortita. Hoy se cumplen 220 años de las invasiones inglesas. Dato que no es menor, ciertamente, porque tiene mucho que ver con el origen de nuestro país, ¿no? La resistencia frente al invasor tiene mucho que ver. Y 106 años después, 1912, se produjo el famoso Grito de Alcorta, que es otro acto de rebelión, de los pobres arrendatarios que tenían que trabajar para los grandes terratenientes y que no podían pagar la renta, y que entonces luchan por sus derechos, y a partir de ahí se forma la Federación Agraria Argentina. Bueno, estos dos íconos los quería mencionar.
Y después quiero invitar a un acontecimiento al que yo voy a hacer todo lo posible por concurrir, muy significativo, que va a ocurrir en el Centro Cultural Ernesto Sábato. ¡Ay! Me llegas al corazón. De la ciudad de Rojas. Mañana, el sábado 27 a las 17:30 horas. Y nuestra querida amiga Marta Ollanarte va a presentar su libro, La Silla de Mimbre, en su pueblo, Rojas. Sí. Acontecimiento de aquellos. Sí. Chabela Vargas canta: uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Bueno, hermoso. Yo voy a ir a Rojas, allí amé la vida, allí aprendí tantísimas cosas, allí nací, además. Así que estoy muy emocionada, muy conmovida, así muy... ¡Ay, el invitado! Y el invitado viene con la silla de mimbre. Espectacular. Espectacular. Bueno, y en paralelo, antes de irnos a la pausa, Mercedes también tiene que hacer un anuncio muy significativo de un evento que se va a producir el lunes, y que es un tema que en el programa lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Mercedes en particular es una de las autoridades argentinas en esa materia. Contanos, Mercedes. Sí, el lunes al mediodía vamos a presentar un libro editado en España en realidad, pero con autoría de distintos países, sobre la soledad no deseada, que es en una sociedad que reconocemos que está hiperconectada y acelerada, la soledad no deseada se está transformando en una tendencia mundial que afecta, sobre todo, impacta a la gente joven, que en nuestros países pensamos que es exclusivamente de las personas mayores. Uh-huh. Este encuentro va a conversar sobre esta dimensión. Viene gente de Uruguay, de distintos lugares, por supuesto de España, y vamos a conversar sobre los datos locales, qué es lo que está pasando en Argentina. El final es una propuesta bastante peculiar, y es que luego de conocer el marco conceptual de esta problemática y de conocer datos, vamos a dar despacho a la audiencia para conversar y generar propuestas que se van a registrar a partir de un QR. Así que los que no puedan llegar, por lo menos estés al tanto de la temática, que es fundamental para nuestro país prestarle atención, sin importar la edad que tengamos. El lugar, el día, que bueno, es el lunes, ya dijiste, y la hora. No, sabés que no lo paso porque está cerrado el cupo de pero para que se sepa, lo mismo, para que se sepa. El lugar es muy importante. Pero podés mencionar el libro, Mercedes, podés mencionar el libro también, porque ese sí es interesante, ¿no? Sí, el libro se llama Soledades, y el título del encuentro es Soledades y vida en común, un diálogo sobre bienestar, ciudadanía y cohesión social. Bueno, buenísimo. Lo hacemos desde el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés, justamente con el área de bienestar ciudadano del gobierno de la ciudad, en una alianza público-privado que también es importante muy valorar. Significativo, y ya nos vas a hablar de eso entonces la semana que viene. Bueno, nos vamos a nuestra breve pausa musical, que siempre tiene que ver con los temas que tratamos. En este caso estamos seguros de que el invitado va a compartir que entre nosotros y los que tanto deterioran, entre nosotros y los que deterioran nuestro país de esa manera, particularmente los corruptos, hay algo personal. Ya volvemos. Del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio.
Bueno, estamos de vuelta. Efectivamente, entre nosotros y los corruptos hay algo personal. Y no solamente los corruptos, todos los que de una manera o de otra evitan que este país deje de estar al margen de la ley, ¿no? Para recordarlo a Carlos Nino. Efectivamente. Carlos, dijimos que sos el presidente de Integridad Republicana. Contanos qué es Integridad Republicana. Es un grupo de gente interesada por el país tratando de rescatar los valores democráticos de convivencia, de debate, de discusión, pensamiento crítico, en un contexto mundial en el cual el ombliguismo y el autoritarismo está enfrentado a los valores republicanos. Ese pensamiento autoritario se ve plasmado en un montón de situaciones. Eso siempre me hace acordar a Erich Fromm, El miedo a la libertad. Entre la seguridad y la libertad, el hombre generalmente busca la seguridad. Y en ese esquema, Erich Fromm, en el 1941, plena época hitleriana, se preguntaba por qué la gente apoya esos regímenes que van carcomiendo sus derechos y sus libertades. Es decir, ¿por qué hay ese apoyo? Y es el miedo a la libertad, el miedo a la responsabilidad, el transferir el pensamiento propio al seguimiento. Eso conlleva a la renuncia al rol de ciudadano. Bueno, la Asociación de Integridad Republicana, que hay gente mucho más importante que yo, Marta y Alejandro entre ellos. Es un honor estar en Integridad Republicana. Y un placer. Lo que estamos tratando de hacer es justamente marcar, señalar esos desvíos institucionales, esos desvíos que muchas veces lo vemos cuando hay un pensamiento sesgado o hay una visión sesgada de la realidad, hay dueños de la verdad. Esa deformación de ver todo desde el punto de vista de lo utilitario, esa pérdida de humanismo, eso está muy claro y lo estamos viviendo en una tendencia mundial. Como especialista en tema penal económico, no entrando en la cuestión técnica, pero sí para que la audiencia entienda, me parece que hay un tema que se ha tratado mucho en los medios y con muy poca claridad con respecto a dos grandes causas actuales, una la de Adorni y otra la de Insaurralde. Me refiero al enriquecimiento ilícito. Sí. Yo lo que querría que le expliques a la audiencia es por qué en el enriquecimiento ilícito el que tiene que probar que cada centavo que tiene fue bien habido, su incremento, es el funcionario. Es decir, se invierte, lo que llaman derecho a invertir la carga de la prueba, pero eso significa que no es que el que acusa tiene que probar. Si tenía 5 y tiene 10, la diferencia la tiene que probar el funcionario. Sí, es una vieja norma en la cual el primero se circunscribe a un delito especial, se circunscribe al funcionario público. El funcionario público que en el ejercicio de sus funciones incrementa su patrimonio de tal manera que no puede demostrar significativamente su patrimonio de manera que no lo puede demostrar. No solamente está el caso Devido, está el caso Adorni, está el caso Devido, el viejo caso de María Julia Alzogaray. Es decir, funcionarios públicos que aumentan enormemente su patrimonio en el ejercicio de sus funciones. Esa inversión de la carga de la prueba consiste en que el funcionario público tiene que demostrar el origen de sus fondos, la trazabilidad. Y en el caso de Vido, por ejemplo, hay una derivación de la causa de vialidad, que se armó otra causa y cambió de juzgado. Hay una que está en la etapa de juicio y hay otra que está en pleno trámite. El tema es el tiempo de duración. Es decir, cuando las cosas se demoran en el tiempo,
hay muy pocos abogados que llegan al cielo. Es decir, es muy fácil demorar una causa. Es decir, la otra parte vos te reís, pero es decir, hay que ver, para saber cuando un abogado miente, hay que ver si mueve los labios, ¿no? También es cierto eso. Pero en el esquema es... el esquema es tratar de ver si la gente tiene confianza o no en la justicia. Uh-huh. Se ha perdido la confianza en la justicia. Es decir, aparece como un elemento cerrado, como una cúpula, algo en la que la sociedad se siente ajena. Por otro lado, se separa la relación entre sanción y la credibilidad de la sociedad en esa sanción como si fuera justa. Es decir, hay una distorsión. Lo vemos claramente en la intención de voto de Cristina, condenada por un hecho grave de corrupción, un montón de jueces intervinientes, fiscales, etcétera, y Lofer, perseguida política, etcétera. Es decir, hay esa separación, esa grieta entre lo que dice la justicia, lo que dice la ley, lo que dicen las sentencias y un 40% de credibilidad y de apoyo. Lo vemos también en Río Negro, lo vemos también en Neuquén. Es decir... bueno, Insaurralde lo agarraron en el yate unos días antes de las elecciones anteriores y su candidato ganó cómodamente en Lomas de Zamora a pesar de eso, ¿no? Bueno, entonces ahí me pregunto, es decir, qué vivo que es, se robó todo. Es decir, esa sensación del engaño, esa sensación de impunidad, total no pasa nada. Yo te pregunto para ver ¿cómo deberíamos empezar a salir en algún momento de esto? ¿Qué rol debería tener la educación? ¿Cómo está la educación ahora? ¿Qué está pasando con los jóvenes en relación a este tema? ¿Cómo ves el compromiso o la falta de compromiso del conjunto de la sociedad en relación a la educación? El tema muy grave, gracias Marta, por la pregunta, es decir, el tema muy grave lo veo en la facultad, es mi hobby, digamos, la educación, y aprendo de los muchachos permanentemente. Se rompió ese compromiso del estudiante con la sociedad, es decir, ese concepto de ombliguismo bajó y se penetró en la sociedad de tal manera que la gente que se interesa por lo público es muy poca. Mañana me voy a un congreso justamente en Mar del Plata, donde hay jóvenes, Fundación Universitaria. Porque nos han dejado pensar que lo público es de nadie. Lo público es de nadie. Entonces, los que vienen hacen con lo público lo que se les antoja. Yo me permito, y vos estás hablando de los jóvenes, y a mí me ocupan los que tenemos nietos, sabemos que esto es fundamental. Quiero poner un ejemplo, y voy a hacer referencia a un colegio que Ale conoce muy bien, no voy a dar nombres, pero todos pueden percibirlo. Nosotros, cuando estábamos en Poder Ciudadano, empezamos a trabajar este tema con los chicos. Entre otras cosas, preguntábamos con la ayuda de los padres, en las comisiones de padres, el que se copia a los 15 es corrupto a los 40, y los chicos decían, no, yo me copio, pero no soy corrupto. Pero hubo un caso que yo siempre pongo de ejemplo, porque es paradigmático en relación a el vínculo de los padres con los niños y qué pasa allí. En uno de estos grupos surgió que un joven contó que en realidad ellos le pagaban, llegan en subte a ese colegio, llegan en subte. ¿Y qué hacían? Le pagaban al boletero 3 cospeles, ¿no? ¿Me siguen? Uh-huh. El boletero les daba 2.
pero los dejaba pasar 4 veces. Es decir, ganaba el chico que pagaba uno menos, ganaba el boletero y perdía el subte. Bueno, entonces los chicos decían, ganamos todos, gana el boletero y ganamos nosotros. Entonces la comisión esta de padres, que algunos se asombraron de lo que están haciendo sus hijos y no lo sabían, dijeron, a ver, ¿qué pueden decir ustedes del subte? Bueno, los asientos están mal, está roto. Bueno, a ver, ¿por qué no averiguan? Y los padres colaboraron en eso. ¿Cuánto costaría arreglar 2 vagones de subte o 3 o los que? ¿Cuánto costaría? Hicieron esa cuenta y después hicieron la cuenta de cuánto le estaban sustrayendo a lo público con lo que se quedaba el boletero y con lo que supuestamente ganaban los chicos. Podían llegar a arreglar 3 vagones con eso. Claro. Cuando los chicos tomaron conciencia de eso, con un ejemplo concreto, porque desde la teoría es difícil convencer a un niño o a un joven, con un ejemplo concreto, mira, vos estás creyendo que vos ganás el boletero y todos nos están jorobando a nosotros. Uh-huh. Como habíamos sacado en su momento una remera de Poder Ciudadano, yo corrompo, tú corrompes, él corrompe, todos nos perjudicamos. Claro, tal cual. Mira, el tema es muy grave por los modelos arquetípicos que tiene la sociedad. Cuando estaba en Canal 13, desarrollé un sistema se necesitan personas a seguir. Ahí, cuando damos clase, señalamos, en base al esfuerzo, al mérito, etcétera, qué personas o qué personajes merecen ser seguidos. El otro día estaba mi mujer, Ana, en una fila en tribunales y en una cola una mujer abogada comentaba así a voz de cuello que qué vivo que era su hijo, que había coimeado a un compañerito de escuela porque vio que se estaba copiando y para no avisarle al profesor que se estaba copiando el compañero, le cobró una coima y entonces decía, qué vivo que es mi hijo. No, no se puede creer. Ya cuesta, sí, demasiado. Entonces cuando le recriminaron, recién ahí retrocedió. Es decir, cuando se hace una valoración de lo perverso, de lo feo, o sea una elaboración así se valora bien la mala educación, el mal lenguaje, el descrédito, el sistema de la cancelación que viene desde Roma, el adamatio. Es decir, todo eso forma parte de un contexto en que yo me salvo y el resto no existe. Volviendo a tu pregunta anterior. Nadie se salva solo. Nadie se salva. Es decir, en un libro que escribimos hace tiempo, decía, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado, un viejo proverbio africano. Es decir, ¿cómo funciona una sociedad donde cada uno es individual y se mete así dentro de sí mismo? Una sociedad pantalla, una sociedad aislada, una sociedad en soledad, como decían recién. Es decir, ¿cómo logramos hacer de esto un país vivible, un país en el cual tengamos reglas, tengamos previsibilidad? Por supuesto que las reglas son enemigas de los autoritarios. Por supuesto que el sistema de derecho es enemigo de todo aquel que quiera imponer su voluntad. Los enemigos de la democracia son enemigos de las reglas. En eso estamos. Mercedes, ¿estás ahí? Nos dijeron que estabas ahí. Sí. Un poquito accidentado hoy la conexión, pero es tan interesante lo que estás hablando, ¿no, Carlos? A mí me parecía que en toda tu derrotero personal, profesional, que has estado en tantos espacios, ¿no? y tan diferentes instituciones, ¿no? Empresa, universidad,
e inclusive trabajando con la propia ciudadanía desde la fundación, ¿dónde ves vos que se puede generar esta construcción de una cultura de la integridad? ¿En qué procesos o en qué espacios? ¿En dónde lo estás viendo, no? Mira, ahí lo que decía Marta es enteramente cierto, es un tema de la educación y creo que la labor de los docentes es formar ciudadanos responsables. Creo que tenemos que trabajar sobre los antivalores. Por ejemplo, la mentira. Había presentado un proyecto que desgraciadamente no tuvo estado parlamentario, por el cual, tomando alguna legislación americana de Norteamérica, sancionaba a la mentira. Es decir, uno cuando ve las películas ve ese silencio que guarda la gente cuando dice me amparo en la Quinta Enmienda. Pero si declara y miente, se le aplica al que declara la misma pena que al testigo que depone testigo falsamente, falso, testigo falso. Acá en la Argentina nosotros hemos... De hecho, ¿te acordás, perdón la interrupción? Clinton, cuando es descubierto en la situación aquella con la becaria en la Casa Blanca, la acusación de la que no pudo zafar era la de haber mentido. Y además se cayeron muchos porque la mentira aparece, la verdad aparece como valor. En nuestra sociedad, el deporte o el juego de naipes es el truco, el engaño. Nosotros con el mismo artículo de la Constitución americana hemos interpretado el artículo 18 de la Constitución Nacional diciendo que el que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, dice que eso lo faculta mentir. Esto nos lleva a otra deformación que los abogados, cuando tenemos alguna defensa, hacemos la declaración por escrito y el imputado nunca declara. Es decir, se remite un papelito y no abre la boca. Y el abogado lee la causa, hace una narrativa acorde, etc. El proyecto que había presentado era sacar una ley por la cual se interpreta la Constitución. La Constitución es una ley y se puede interpretar por otra ley, por la doctrina, la jurisprudencia, etcétera, interpretando ese artículo 18 de la manera como explicaba, diciendo que el no declarar contra sí mismo no quiere decir que uno está facultado a decir mentiras, a faltar a la verdad. Desgraciadamente no tuvo sanción legislativa. Otro de los temas es que se ha avanzado bastante, pero no llegó a Capital Federal, es el tema del juicio por jurados. Romper esa separación que hay entre la sociedad y la sentencia y los jueces no es un tema de abogados, es un tema de la sociedad en su conjunto. Otro tema que ha tenido también altibajos y que está por salir es el tema de la ficha limpia. Otro tema es el Consejo de la Magistratura, otro tema es el concurso. Es decir, yo creo que hacer una sociedad más previsible, separar un poco lo que está bien y lo que está mal, es decir, el dar a cada uno lo suyo del piano, es decir, premios y castigos, es decir, no todo está bien, no puede ser que dure una causa penal 13 años, no puede ser que haya tanta ignorancia, no puede ser que los jueces se escondan detrás de un escritorio para hacer política, no puede ser. Bueno, pero no puede ser, hay que, nosotros justamente, en este caso un artículo que me publicó Infobae la semana pasada, Ciudadanía estás, ¿cómo alimentamos la indignación para que haya reacción? Y yo quiero poner un ejemplo del divorcio que hay entre esto que vos estás hablando y la política. Nosotros lo traje acá porque me pareció que ameritaba un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Hicimos una propuesta cuando comenzó el actual gobierno para crear una Comisión Nacional por la Ética y la Integridad, a la que le habíamos puesto CONAPEI.
Obviamente con alguna analogía, no analogía, sino tomando la idea de la CONADEP, enfrentar un gran problema de la sociedad a través de una comisión. No era contra la corrupción, sino por la ética y la integridad. Una propuesta de organizaciones de la sociedad civil para ayudar a poner un punto final a la corrupción sistémica. Vimos, recordarás Alejandro, podés dar ejemplos, algunos funcionarios del lo que era en ese momento el nuevo gobierno, año 23, funcionarios de alto nivel, no nos dieron ni 5 de bolilla, le llevamos escrito, porque incluso nos dijeron, no sé si te acuerdas, bueno, háganlo ustedes. Y esto no se puede hacer sin que el poder público participe. La propuesta nuestra era crear desde el Poder Ejecutivo, por decreto, un organismo descentralizado de duración limitada, etcétera. No lo voy a leer todo, pero sí los puntos más importantes. Ese organismo podrá receptar sugerencias y denuncias presentadas por personas y organizaciones de la sociedad civil. Las reuniones deberán ser abiertas y transmitidas online a efectos de asegurar la transparencia de su actividad. Se invitará al Congreso Nacional a designar 3 representantes por cada una de las cámaras a fin de que participen de la comisión como observadores de su tarea. Asimismo, podrá invitarse en igual carácter a representantes de organismos internacionales dedicados a esta temática. Al finalizar su cometido, se realizará una presentación pública que incluirá conclusiones y recomendaciones. Y propuestas, porque esa era la idea, claro, ¿no? La porque, idea era que genere propuestas. Sí, y que tienen que participar todos los sectores. Esto no puede hacerse solo desde organizaciones de la sociedad civil, si no hay un compromiso desde la administración pública. Y las organizaciones que firmaban, bueno, la DOAR, Argentina Conversa, RedNap, Plan País, Movimiento por los Valores, Fundación de Diplomacia Ciudadana, el Foro Argentino de Reflexión y Orientación, Foro Patriótico Manuel Belgrano, y si hubiera estado en ese momento, pero todavía no había sido fundada, Integridad Republicana sin duda estaría firmando también esto. Sí, ahora, ahí yo te agrego, porque nos quedan un par de minutos, como para redondear una idea. ¿Cómo se hace para enfrentar esta idea generalizada de que no es mucho lo que se puede hacer? Porque hoy mencionábamos lo de Insaurralde, por ejemplo. El silencio de la dirigencia política de todos los partidos es atronador con respecto a eso. ¿Por qué? Porque están todos involucrados. Detrás de Insaurralde ni hablar, el juego. Claro, está el juego. El juego y está la distribución de muchísimo dinero. No, y ni hablar de la casta judicial, llamémosla así, como es la familia judicial con la actual composición del Ministerio de Justicia. ¿Cómo hacemos para romper todo eso? Es decir, mira, yo lo que creo es que lo que creo es que el punto medio, el equilibrio, está cada vez más reducido porque se genera poder en base del amigo-enemigo de la CLO. Entonces, cuando las campañas se hacen en base a la disputa, al insulto y demás, no importa lo que está bien y lo que está mal, sino es mío o es del otro. Uh-huh. Eso también deriva en que no se respeta el pensamiento ajeno, es decir, y que el enemigo elegido, es decir, Vance, el vicepresidente de Trump, decía que el enemigo son las universidades, y el interés general es reemplazado por el interés particular. No existe consenso sobre la regla de juego y sobre el valor de las instituciones democráticas. Entonces, ¿cómo se hace para que el medio tenga camino? Es difícil, pero hay que seguir. ¿Por qué? Porque va a definir ese 15% lo que manda en el futuro. Y bueno, y es lo que también titula Marta, ¿no? Ciudadanía, vení. ¿Dónde estás? Hagámoslo. El que está y se está poniendo los pantalones, es el lobo. Claro, y el lobo es el futuro. Tal cual, y Messi solo no puede, es el equipo. No puede. Necesitamos el equipo, necesitamos el Scaloni, necesitamos la hinchada, necesitamos todo. Bueno, y necesitamos irnos porque nos están echando. Hasta la semana que viene. Nos vamos con el Nano Serrat, como siempre. Nunca es triste, la verdad. Lo que no tiene es remedio.